Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguramente has leído más de una vez esa estupenda homilía que San José María, que nuestro Padre, pronuncia en Pamplona en el año 67 y que después de darle muchas vueltas, cuando se publicó, se tituló Amar al mundo apasionadamente. La tienes recogida en el libro de Conversaciones y la tienes incluso también, creo que en la web de la obra, la puedes escuchar también en audio con la voz de nuestro Padre. Porque todo aquello se grabó, al menos en lo que se pudo grabar. En aquella homilía, Amar al mundo apasionadamente, nuestro Padre, San José María, yo diría que en toda esa homilía es como un resumen perfecto del espíritu del Opus Dei y de lo que el Señor quiso lo que le transmitió el Señor, la luz fundacional del 2 de octubre. 2 de octubre que vamos a celebrar dentro de unos días, el próximo domingo. Vamos a recordar ese nuevo aniversario de la luz fundacional, el comienzo de lo que es. Entonces, todavía todo por hacer y todavía en ese momento en el corazón de nuestro Padre. Pero todo eso que él el día 2 de octubre del 28 ve con una luz fundacional, como una especie de estallido de luz que después se va concretando a lo largo de los siglos en otras fechas fundacionales, 14 de febrero del 30, 14 de febrero del 43, 7 de agosto del 31, creo que sí, recordar, que después hablaremos de eso un poco, momentos en los cuales el Señor le hace ver más cosas o profundizando más en lo que en la primera luz fundacional. Esa luz fundacional a nuestro Padre le conmueve tanto que dice él, y ese es el primer testimonio que tenemos posterior, porque él no escribe nada sobre ese momento, o no lo quiere comentar, o no lo prefiere, ¿no? Es algo de su intimidad. 2 años después, con motivo de un aniversario de esa fecha, él dice, ¿no? Pues cómo el Señor le hizo ver en ese momento lo que durante años había ido como intuyendo o proyectando en su vida, ¿no? A base de una serie de cosas, de emociones que Dios le iba a hacer. Cosas que él las apuntaba en unos papelitos pequeños, en una cuartilla, lo que fuera, frases de la Escritura que le ayudaban, ideas que el Espíritu Santo le iba sugiriendo, cosas que estaban en sí mismas inconexas, no tenían toda una relación una con otra, o al menos no parecía, humanamente hablando, que aquello tuviera un sentido. Ese sentido lo adquiere con la luz fundacional el día 2 de octubre. Bueno, pues todo eso, como te digo, que después se va concretando con el tiempo también, en otros momentos fundacionales, podríamos decir que está resumido de una manera maravillosa en esa homilía Amar al mundo apasionadamente. Porque allí, es una homilía muy trabajada, porque allí nuestro Padre pues expresa perfectamente el sentido de lo que el Señor ha querido con la obra, el sentido de la secularidad, el sentido de la vocación cristiana en medio del mundo, la santificación a través del trabajo y la diferenciación que hay también, lógicamente, entre quien se santifica en medio del mundo y quien se aparta del mundo.
quien se aparta del mundo. Me refiero a religiosos, que de alguna manera están en el mundo, muchos de ellos también apartados físicamente, pero que no tienen esa secularidad propia del espíritu de un laico. Bien, pues la homilía, como te digo, responde a una razón muy clara, ¿no? Responde a que, como dejar definido en un momento dado concreto que nuestro padre lo tenía claro que tenía que hacerlo, pues bien, al menos en sus trazos más importantes, el espíritu de la obra. Que entronca concretamente y de una manera estupenda con la Sagrada Escritura y con la idea y con la claridad meridiana que él tenía también de la creación como obra de Dios, obra, se dice en teología, adestra, hacia afuera, de Dios, y que hace al mundo de tal manera, crea el mundo de tal manera que está hecho para el hombre. Fíjate que la obra de la creación se va definiendo, dice el Génesis, es la manera de explicarlo, en esos días. Y así, si lo lees otra vez, irás viendo cómo en el Génesis se va escribiendo cómo Dios crea la luz, las tinieblas, la tierra, el sol, las estrellas, el mundo, las plantas, el agua, etcétera, 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 en varios días, en 6 días. Y siempre dice al final de cada día, y vio Dios que era bueno. Evidentemente, Dios hace las cosas buenas, las cosas bien. Y por tanto, la mirada de Dios hacia esa creación es una mirada de bondad. Porque de Dios, del corazón, de las manos de Dios, salen cosas buenas. Todo lo que Dios nos da es bueno. Todo lo que Dios nos da es para bien. ¿Es perfecto? Está bien hecho. No nos imaginamos una creación que fuera una chapuza, ¿verdad? Nos imaginamos una obra de Dios mal hecha. No, Dios que ha dado las cosas para bien y las crea bien hechas. Bueno, pues al final de todo ese relato, el Señor crea al hombre. Y hay 2 relatos de la creación del hombre, pero bueno, me refiero al primero. Crea al hombre. Y añade al final, y vio Dios que era muy bueno. Como dándole más importancia. No solo bueno, sino muy bueno. Es decir, ha puesto en el pináculo de la creación al hombre. Y es muy bueno porque es el más semejante a Dios. Toda la creación, no olvides, es un reflejo de Dios. En toda la creación, en las obras de la creación de Dios, vemos a Dios, la belleza, la bondad, la perfección de Dios. Nos lleva a Dios. Nos lleva a Dios. Contemplar una puesta de sol, contemplar un amanecer, contemplar un anochecer con el estrellado del cielo, contemplar todo eso, toda esa creación que es una maravilla, que me lleva a elevar el corazón al Señor, ¿verdad? Pero lo más perfecto que Dios hace es el hombre. Con el riesgo que Dios corre de la libertad, por supuesto. El riesgo de la libertad. Por eso dice, y era muy bueno, porque es quien más asemeja a Dios, en la inteligencia, en la voluntad y en la libertad. Es más, Dios pone al hombre en medio de ese paraíso, esa creación maravillosa, para que el hombre dé gloria a Dios. Y para que el hombre, dice en concreto el texto del Génesis, utoperaretur, para que trabajara aquel, para que transformara aquella creación, para que la perfeccionara, si puede decirse así, para que le sacara todo el partido posible
aquella creación. Aquella creación. Bueno, pues ahí está insertado, fijaros, el sentido más claro del trabajo del hombre en medio del mundo, del hombre como final de la creación, no como el pináculo en el sentido de a quien adoramos, no, la vida cristiana la vida nuestra no es antropomorfia, ponemos al hombre en medio como el pináculo de todo, sino a Dios. Pero sí que es verdad que el hombre es quien más asemeja y por tanto es el hombre al que Dios ama por sí mismo. Es el hombre al que además tiene la libertad para poder dar gloria a Dios. Las piedras, las plantas, los animales hacen lo que tienen que hacer y con eso dan gloria a Dios. El hombre puede decirle a Dios sí o no. El hombre puede seguir a Dios o darle la espalda. El hombre puede amar a Dios o olvidarse de Dios. Ese es el riesgo de la libertad que Dios corre, pero que está ahí. Dios, por tanto, ese mundo maravilloso que Dios ha creado, se concluye con la creación del hombre para que el hombre lo ame, para que el hombre le dé gloria a Dios a través de esa creación también y de ese trabajo en el mundo. Bueno, pues todo esto que te cuento, nuestro Padre, San José María, lo ve claro y entiende perfectamente que en el mundo en el que vivimos, que en un mundo que el hombre ha ido transformando, ha ido haciéndolo mejor, ha ido perfeccionando cosas, ha ido sacando pues de las cosas que Dios ha creado, cosas incluso, podríamos decir así, mejores, los ha hecho posibles para el servicio de los hombres, para el bien común. Pues ese mundo, todo eso es santificable. Más después, con el pecado, cuando el hombre ofende a Dios y Dios le promete también la redención, y por tanto Dios no solamente promete la redención en el sentido de se hará, sino que se compromete Él con la redención, pues entonces, ¿y cómo se compromete? Precisamente haciéndose hombre, haciéndose uno entre nosotros. Claro, Cristo como hombre es quien da a conocer realmente el hombre, lo que es el hombre a los hombres. Cristo es quien nos enseña verdaderamente. Por eso el modelo siempre que tenemos que mirar es el Señor. Para ser mejores hijos de Dios, a Cristo. Para ser mejores en todo, o sea, en las cosas humanas, mirar a Cristo. Por eso tenemos que poner a Cristo, ¿sí?, como el centro de nuestra vida. La centralidad de Cristo, que nos ha dicho el Padre ya tantas veces. Poner a Cristo. Bueno, pues nuestro Padre, en una de aquellas locuciones o encuentros con Dios, como quieras llamarlo, concretamente el 7 de agosto del año 31, lo ve claro. Y lo ve cuando está celebrando la misa y en un momento dado, en el momento de alzar la forma consagrada, nuestro Padre escucha esa voz del Evangelio, de la Sagrada Escritura, que dice: y yo, cuando sea exaltado en lo alto, atraeré hacia mí todas las cosas. En latín tiene et ego exaltatus, tiene incluso más fuerza. Es exaltatus fuero a terra, omnia trajan a me ipsum. Claro, lo entiende de una manera quizás distinta a lo que la Sagrada Escritura expresa. Lo entiende también dentro de una manera como ese alzar a Cristo en las actividades humanas dentro del mundo, no fuera. Poner a Cristo en el mundo. Fíjate que el sello de la obra es la bola del mundo y la cruz dentro. Cristo dentro. Nosotros ponemos a Cristo en el mundo. Nosotros llevamos a través de nuestra vida, trabajo, relaciones con los demás, esfuerzo, pequeñas cosas, grandes cosas, en el mundo. Lo llevamos al mundo. Ponemos a Cristo ahí en medio. Bueno, pues nuestro Padre entiende, como te digo, de esa manera. Es decir, que la actividad secular del cristiano, la vida familiar, profesional y social, fuese instrumento de la redención. Es decir, que la secularidad cristiana
tiene un sentido positivo, es medio de santificación propia y ajena. Es donde estamos, es nuestro ambiente, es donde tenemos nosotros que santificarnos. No nos santificamos aquí, en la iglesia, o haciendo un plan de vida, nos santificamos en medio del mundo. Es verdad que eso después nos ayuda a un plan de vida, unas normas de piedad, a estar muy cerca del Señor, etc. Pero nos santificamos, te santificas en la calle, en tu casa, en tu trabajo, en el hogar, con tus hijos, con tus nietos, si los tienes, con tu marido, haciendo las cosas bien, siendo donde tienes que estar, estando donde tienes que estar y haciendo lo que tienes que hacer. Y haciendo y amando eso que Dios te ha puesto en tus manos. Haciéndolo bien y pensando que ahí, como decía la santa de Castilla, Teresa de Jesús, entre los pucheros nos encontramos a Dios. Pues ahí, entre tu labor de todos los días, te encuentras con el Señor. Y lo pones como cumbre. Y te haces mejor. Y haces mejor también tu ambiente. De ahí que nuestra actitud ante las cosas tiene que ser siempre positiva. Tengo que hacer mejor este ambiente. Tengo que santificar esta situación. Tengo que amar lo que el Señor quiere para mí. Disfrutar con lo que tengo. Hacerlo mejor. Hacer que esto a mí me santifique y santificarlo. Tu familia, tus hijos, tu ambiente, las reuniones familiares, no sé, creo que tenemos que tener una actitud positiva, animante, esperanzadora, haciendo mejor a los demás, ser de servicio. Estamos santificando lo que tenemos y eso es lo que el Señor te quiere para ti, lo que te ha dado. Ponemos a Cristo ahí. Ponemos a Cristo ahí. Estamos en el mundo y es en nuestro ambiente donde Dios quiere que nos vivamos, que nos santifiquemos. Ahí. No, yo ruego por ellos, decía el Señor en la oración sacerdotal, aquella última cena, no pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. No salimos del mundo, sino que ahí el Señor pide que nos defienda. Por eso amamos el mundo apasionadamente, porque es nuestro lugar. Y amamos lo que el Señor nos ha dado, el ambiente en el que estamos, la gente con la que convivimos, nuestra familia. Damos gracias a Dios por tantas cosas buenas que nos ha dado, que son una maravilla, un regalo de Dios. De ahí que todo esto lo tengamos que ver siempre con esperanza, con alegría. Gracias, Señor, porque me has dado todo lo que me has dado. Gracias, Señor, porque me haces ver también que a través de eso yo puedo ser mejor y hacer mejor a los demás. Santificarlo y santificar mi ambiente. Gracias, Señor, porque me has dado la capacidad también de encontrarte ahí, en medio de esas cosas normales. Queremos un mundo mejor, ese mundo destrozado por el pecado, pero que lo hemos hecho mejor a través de nuestra santidad. Vamos a pensar esto un poquito. Pensémoslo en la presencia del Señor. Fijaros cómo nos enseña muchísimo también la vida de la Sagrada Familia. Jesús, María y José viven en el mundo, viven en su aldea, viven en su ciudad, viven una vida normal, salvo los acontecimientos más llamativos que aparecen en la Sagrada Escritura, el nacimiento, el niño a los 12 años, etc. Pero viven durante 30 años una vida normal, santificando lo que tienen delante, haciéndolo bien, el trabajo profesional, la convivencia con los demás, la vida familiar, social, etc. No pasa nada en aquellos 30 años, pero pasan muchas cosas. Porque también esos años son de redención. No solamente nos redime Cristo en la cruz, que evidentemente es el momento más culmen, sino también nos redime cada día. Por eso tú eres corredentora.
Tú, a través de tu trabajo y de todo lo que el Señor te pide que luches, estás también participando en esa redención. Haces que esa redención te llegue y llegue a mucha gente. Si acogemos eso, si vivimos así, daría para mucho más, pero vamos a seguir el retiro, ¿no? Pues también preparándonos para esta fiesta del domingo, dando gracias al Señor por tantas cosas buenas que el Señor nos ha dado. Hagámoslo también ahora con el Santísimo expuesto, pidiéndole a Jesús que viene a nosotros, que se acerca a nosotros en la Eucaristía, que sepamos adorarle, no solamente aquí, que lo haremos ahora, sino también en nuestra vida ordinaria. Que sepamos encontrarnos con el Señor y también hacer actos de adoración del Dios que viene a nosotros. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.